Gracias, bienvenida, buenas noches a todos a su programa TVA Si Tu Voz, la hora del neurólogo de cada miércoles a las 8 de la noche, pero también los sábados estamos a las 5 de la tarde en vivo a través de TVA y Zoom. Nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Juana Dorvil. Hoy es enero 18 del año 2023. La doctora Kenia Félix la va a introducir en breve. Un tema de interés que tiene que ver con la hepatitis viral B y su importancia de un diagnóstico oportuno. Rápidamente, algunas informaciones de reciente. Decir que ya agradecerle a los que ya se suscribieron al canal TVASI, que sobrepasamos más de 1.300 suscriptores. Si usted es nuevo, pues le invitamos que conozca más de esta asociación suscribiéndose al canal de TVASI para recibir estos videos, notificaciones y apoyar también esta plataforma. TVASI sale desde New York, New Jersey, para todos ustedes, para el mundo y para las redes, como decimos. Hasta el día de hoy ya tenemos registrados 917 videos que están a la disposición de todos ustedes, con diferentes temas, como lo mencionaba ahí, desde el origen de la vida hasta el envejecimiento, y temas de pediatría, temas de adolescencia, temas de gastroenterología. Pueden levantar su mano, pueden hacer preguntas a nuestra invitada. Aquí le presentamos las imágenes de los fundadores, doctor Eliezer Guzmán, que tuvo la idea de fundar esta institución junto al doctor Bautista hace 34 años en el Hospital Bronx Lebanon de New York. También estuvo luego posteriormente ahí el doctor Williams, y ya más recientemente se están integrando un grupo de profesionales jóvenes que apoyan la misión de esta institución. Y un agradecimiento también a una gastroenteróloga destacada dominicana, por cierto, que es de la especialidad de nuestra invitada, la doctora Frances Robles, que hizo una lucha muy fuerte en la ciudad de New York, llegó a ser presidente de esta institución, llegó a ser presidenta de la Sociedad Médico Dental, que es la institución más vieja que tienen los dominicanos en el exterior, 46 años de fundada, y ahora ya está en la Florida con 2 prácticas de gastroenterología. Este es el grupo que nos apoya en TVASI desde hace casi 3 años, desde la pandemia. Elba Rosa, la doctora Hermosén, la doctora Kenia, Carmen, Silveria y también la doctora Raiza Portorreal. El doctor Ruiz también se integró, que siempre le agradecemos su participación, porque a través de él hemos logrado traer de invitado a muchos profesionales del Hospital Darío Contreras, del Hospital de la Policía, y muchos, los principales jóvenes neurocirujanos muy preparados en diferentes temas y diferentes especialidades. A través del doctor Ruiz han pasado por aquí y esos videos están disponibles. Siempre hacemos una invitación a los profesionales de la salud, como médicos, enfermeras, odontólogos, que pueden convertirse en miembros de esta institución. Si usted va a emigrar o si usted está en República Dominicana y no es miembro de otra institución, nosotros le decimos que muchas veces las instituciones americanas le pagan la membresía y usted no ve a los presidentes ni a los dueños, ni tampoco puede hablar ni dar una conferencia ni ser miembro del board. Aquí usted tiene derecho a todo eso. Va a recibir usted va a recibir un diploma de membresía permanente, un ID y varios beneficios más que no me detengo a destacarlo. Nuestra invitada, la doctora Juana Dorvil, es invitada nuestra y amiga también de la doctora Kenia. No hay conflicto de intereses, no hay ningún interés de ninguna compañía farmacéutica ni de ninguna práctica. Ella puede mencionar sus redes, pero es invitada nuestra. Quiero decirle a los que han entrado por primera vez que los jóvenes que emigran, profesionales de la salud, que no han aprobado sus exámenes, que están en proceso de aprender el idioma, hay una manera de obtener empleo rápido y es haciendo certificaciones cortas como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, y la asociación hace varios años le ofrece ese programa. Solo tiene que comunicarse con nosotros. Ya finalizando, quiero destacar próximos eventos que vamos a tener. Ya el evento de Boston, el 7º Congreso Médico Anual, que lo vamos a tener en Boston, está dedicado a la educación. Aquí está parte de su comité organizador, falta mucho más, pero sigue creciendo. Kenia es parte de ese grupo. Y además decirle que usted se puede integrar si quiere colaborar.
Aquí parte de los expositores que se está completando ya, luego vamos a dar detalles. Y el último evento que quiero mencionar, porque también vamos a tener evento en mayo, es la Feria de la Salud de Pearl Harbor, que la vamos a tener en junio 25. Fíjese, ya estamos estrenando la postcard en el día de hoy, que llegó ayer. No ha salido la impresión, pero ya va a estar circulando. Y en el día de hoy tuvimos la oportunidad de saludar y estar haciendo reunión de trabajo con el alcalde de Pearl Harbor, que es el dominicano, que está aquí, es el Helmin Cava, y ahí tuvimos también con Dayana Román ayudando en toda la estrategia de este gran evento que vamos a tener el domingo 25 de junio, que es una gran feria de la salud que está dedicada a la comunidad dominicana y latina. Finalizo aquí dando paso a la doctora Kenia Félix para introducir nuestra invitada, Juana Dolvin. Kenia. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos, a todo el público de ATSI que nos sigue cada miércoles. En el día de hoy me da mucha emoción poder presentar a nuestra invitada, quien es una excelente médico y también una excelente persona. Me consta por haber estado con ella en la especialidad de medicina interna. Una excelente médico, de verdad que sí. En el día de hoy me complace presentar a la doctora Dolvin, Juana Dolvin, quien es doctora en medicina, graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recibiendo los altos honores en cum laude. Ella también realizó un posgrado en medicina interna, realizado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene un posgrado en gastroenterología también, donde se desempeñó como jefa de residentes en el Hospital Luis Eduardo Aybar, y también avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Realizó una especialización en ABC, en endoscopía digestiva superior, colonoscopía y manometría, avalado por la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. También realizó altos entrenamientos en colocación de balón intragástrico y es miembro del grupo de jóvenes de la Asociación de Gastroenterología Española. También es miembro de la Sociedad de Medicina Interna y de la Sociedad de Gastroenterología Dominicana. Así que con este amplio resumen de la doctora, le doy paso para que pueda traernos en el día de hoy el tópico y el interesante tema de gastroenterología que nos expondrá, que es hepatitis viral B, la importancia que tiene el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Así es que adelante, doctora, el espacio es de usted. Gracias, gracias. Bueno, buenas noches formalmente y bienvenido a todos y gracias por unirse a nosotros hoy. Antes de iniciar, quiero agradecer a la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, a su presidente, el doctor Aritmedes Restituyo, y a la doctora Kenia Félix por la invitación. Hoy disertaré el tema titulado Hepatitis viral B, la importancia de un diagnóstico oportuno. Doctora, la pantalla no. Compartir, de nuevo a compartir al botón verde. Un momentito, ya voy. Ahí entró. Ahora sí. Sí, claro, excelente. Perfecto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación. Durante la presentación estaremos tocando estos tópicos. La hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B. Representa un importante problema de salud a escala mundial. Se puede cronificar y conlleva alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer hepatocelular. Esta se transmite por exposición percutánea o de mucosa con líquidos corporales infectados. Es 50 a 100 veces más infeccioso que el virus del VIH y 10 veces más que la hepatitis C. Se estima que 400 millones de personas en todo el mundo sufren una infección crónica por el virus de la hepatitis B y que cada año 10.000 nuevas infecciones aparecen. De estas, 23.000 muertes, según los últimos datos obtenidos de la Organización Mundial de la Salud.
El 15 al 40% de los pacientes van a desarrollar secuelas graves como la cirrosis o el cáncer hepatocelular, y muchos van a morir de forma prematura. Solamente el 18% de los pacientes son diagnosticados y de eso un 3% recibe tratamiento. A nivel mundial, la vía de transmisión de los irresponsables de los casos nuevos es la materna, la transmisión perinatal. Existen regiones en el mundo que hay alta prevalencia de lo que es el hepatitis B. Vemos este mapa donde las regiones o zonas que están en rojo es donde hay una alta prevalencia. Se estima que en estas zonas el riesgo de contraer hepatitis B de 60 al 80% y que el 8% de la población es portador crónico. En cambio, en la zona que están coloreadas en amarillo son las zonas de riesgo intermedio. Aquí se estima que el riesgo de contraer esta infección es de un 20 a 60%. Y ya en la zona que está de verde, que son la zona de bajo riesgo, el riesgo es solamente de un 20%, que aún es alto. En cuanto a la patogenia o la fisiopatogenia de la infección por el virus de la hepatitis B, luego que una persona se contagia por cualquiera de las diferentes vías de contagio, ya sea por exposición, por agujas infectadas, relaciones no protegidas o de forma vertical o perinatal, entonces cuando el virus entra al organismo, se dirige al hígado por la vía circulatoria. Esto lo que va a hacer que van a invadir los hepatocitos. Y aquí va a iniciar una replicación viral provocando efectos citopáticos mínimos, ya que se considera que el virus de la hepatitis B no es un virus citopático per se y que se cree que el efecto, la gravedad de la infección va a depender de la respuesta inmunitaria del huésped. Al iniciar la respuesta celular con los linfocitos T y la síntesis de anticuerpos, las partículas del virus las que son tipo señuelo, se van a unir a los anticuerpos y lo van a inactivar. Esto va a limitar lo que es la eliminación del cuerpo de estas partículas virales que son infecciosas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder? Se van a presentar dos escenarios. Uno, donde los anticuerpos y los linfocitos TCD8 neutralizan el virus y lo eliminan, provocando así una infección aguda. Y otra, donde estos linfocitos TCD8 y los anticuerpos no van a poder controlar el virus, dando resultado a una infección crónica que luego se va a ver con presentación de lesiones permanentes, cirrosis o cáncer hepatocelular. En cuanto al cuadro clínico de los pacientes por una infección de virus de la hepatitis B, hay un porcentaje de la población o de los pacientes que va a ser asintomática, pero otro porcentaje sí va a presentar síntomas. Pueden ser síntomas prodrómicos, como igual a cualquier otra virosis, como fatiga, anorexia, malestar general. Otros pacientes que pueden presentar ictericia o cuadro ictérico, también en el examen físico puede ser que no encontremos nada y podemos también encontrar hepatoesplenomegalia e ictericia. Entonces, los pacientes llegan ya con una cirrosis descompensada, vamos a ver los signos y síntomas propios de una hepatopatía avanzada. Entonces, las formas clínicas de presentación y evolución en un paciente con infección aguda por el virus de la hepatitis B tiene diferentes presentaciones. Puede ser una infección sintomática que se ve en el 70% de los pacientes y de eso el 30% puede presentar ictericia. Se dice que solamente el 25% de los pacientes van a requerir una hospitalización y que la cronificación de estos pacientes va a depender de la edad en la cual se contagiaron. Si el contagio fue en mayores de 5 años de edad,
la tasa de cronificación será aproximadamente de un 6%. Si fue en el periodo de edad comprendido entre los 1 y 5 años de edad, es de un 30%. En cambio, si es en neonato o recién nacido, es hasta de un 90% la cronificación. En cuanto al fallo hepático fulminante, es muy raro, se ve en menos de 1% en los pacientes con infección aguda al virus de la hepatitis B. En cuanto a la progresión en la infección crónica por este virus, vamos a ver que el paciente con infección crónica puede, en un 5 a 10% de los casos, presentar un hepatocarcinoma, en un 30% una cirrosis, y en algunos casos se puede presentar lo que es la falla hepática. Los pacientes con cirrosis a los 5 años tienen un riesgo de 23% de presentar falla hepática, y también pueden avanzar a lo que es un hepatocarcinoma. Aquí quiero hacer un énfasis. Aquí se diferencia la hepatitis B de la hepatitis C. La hepatitis C, para la progresión a lo que es un cáncer hepatocelular, el paciente primero hace la infección, hace la cirrosis y luego hace un cáncer hepatocelular. Los pacientes con infección crónica de hepatitis B no necesariamente tienen que seguir esa progresión. Pueden pasar de la infección al hepatocarcinoma y a la cirrosis independientemente. Entonces, estos pacientes, cuando ya están con un hepatocarcinoma o en falla hepática, el tratamiento definitivo sería un trasplante hepático, ya que la mortalidad es muy elevada en estos casos. Hasta aquí, la presentación fue una breve introducción de lo que es la infección por el virus de la hepatitis B, tanto agudo como crónico, ya que me quise centrar en la presentación en el diagnóstico oportuno, que es donde entiendo donde cometemos más errores a la hora de la práctica clínica, ya que para el diagnóstico de esta enfermedad se deben tener presentes ciertos marcadores serológicos, tantos antígenos como anticuerpos, y existen varios, y esto tienen utilidades clínicas diferentes. Y la combinación de esto nos va a dar un diagnóstico diferente. Entonces, a la hora de, si no comprendemos este punto de los marcadores virales de la hepatitis B, vamos a hacer diagnósticos errados, no vamos a dar tratamiento oportuno y no vamos a usar técnicas de prevención con los pacientes. Entonces, dentro de estos marcadores virales están los antígenos, como el antígeno de superficie y su anticuerpo, el anti-HBs. También está el antígeno del core, que por sí solo no se puede ver serológicamente, pero tienes dos isotipos, el IgM y el IgG, que sí se pueden detectar. El ADN del virus y el antígeno E con su anticuerpo E. Me gusta cuando expongo algún tema relacionado con la infección de la hepatitis B, este esquema que lo utilicé cuando estaba en la residencia de medicina interna. Lo hice porque se me hacía complicado entender todos estos marcadores y la significancia que tenía cada uno por sí solo, y más cuando se unía uno con otro, los diferentes diagnósticos que daba. Y era algo un poquito complicado de entender así a primera vista. Entonces, como le mencioné anteriormente, tenemos el antígeno de superficie. El antígeno de superficie lo que nos habla es de infección, ya sea aguda o crónica. Aguda, menos de 6 meses, crónica, mayor de 6 meses. Hasta ahí, cualquiera diría, ¿y cómo yo sé si tiene menos de 6 meses o más de 6 meses? Ya tenemos que seguir. Hay otro marcador que nos va a ayudar a eso. Entonces, de ese antígeno tenemos el anticuerpo, el anti-HBs, que este marcador aparece semana o meses después que el antígeno de superficie se negativiza en un paciente que tiene una curación espontánea.
Entonces, lo que nos traduce es recuperación clínica e inmunidad frente al virus de hepatitis B, ya sea por vacuna. Entonces, también ahí me dirán, entonces, ¿cómo yo sé si es porque el paciente se curó o porque lo vacunaron? Ahora, el anticuerpo nos va a ayudar tanto con la primera interrogante de cómo saber si es un paciente agudo o un paciente crónico, o si es un paciente vacunado o un paciente que tuvo una infección y curó. Entonces, el anticuerpo, como mencioné anteriormente, él por sí mismo no se puede detectar de manera en un análisis serológico, pero sí tiene dos isotipos, que son el IgM y el IgG. El IgM va a hablar de una infección aguda. El IgG me habla de una infección crónica. Es decir, que si tengo un antígeno superficie positivo y un IgM, estoy ante un paciente que tiene una infección aguda por el hepatitis B. Pero en cambio, si estoy frente a un IgG positivo más un antígeno, estaría ante un paciente crónico. Y saber eso me va a dar la pauta de qué procedimiento debo seguir. Entonces, si tengo el IgM positivo y el anti-HBs positivo, entonces ahí me dice que el paciente tiene inmunidad porque se curó, tuvo la infección. Si ese anticuerpo, el COR, es tan negativo y tengo el anti-HBs, entonces es por vacuna que el paciente tiene inmunidad. Tenemos el antígeno E. El antígeno E lo que va a hablar y es un indicador de replicación y viremia. Cuando este está presente, hay mayor replicación y viremia, por lo que el paciente puede ser el transmisor más potente en esa etapa y transmitir, si no tiene los cuidados necesarios, a otra persona, si tiene algún contacto de riesgo. En cuanto al anti-HB, que es el anticuerpo de E, este es de valor pronóstico, nos habla de resolución de la infección. Y por último, pero no menos importante, porque vamos a ver que a la hora del tratamiento, este marcador es quien nos va a dictar las pautas, es el DNA del virus, o carga viral, como le dicen algunos, es el marcador más útil de replicación viral. Él va a aparecer desde que está al inicio, en los primeros días de la infección, se mantiene estable, luego va disminuyendo y en los pacientes que se curan de forma espontánea, desaparece. Sé que esto es demasiada información, pero quería basar mi presentación en este punto, en los marcadores de la hepatitis B, porque más adelante ya le daré más ejemplos, le mostraré más datos y verán que comprender esta parte es la que nos va a hacer que nosotros demos un buen tratamiento, un buen seguimiento y prevención en la población general. La Sociedad Argentina de Patología, en su guía de hepatitis B del 2021, nos presenta este algoritmo de tamizaje, que es muy simple y pudiera ser más digerible y se podría aplicar desde la unidad de atención primaria. No hay que esperar a un especialista en gastroenterología o hepatología para comprender este algoritmo. Ellos postulan que a la población se le debería realizar un tamizaje por lo menos una vez en la vida. ¿En qué consiste este tamizaje? Es realizar el antígeno de superficie y el anti-HBs. Entonces, ¿qué pasa? Al realizar esto podemos tener tres escenarios. El primer escenario sería un paciente que resulte que ambas pruebas salgan negativas. ¿Qué me quiere decir esto? El antígeno me habla de infección, está negativa, es decir, que el paciente no está infectado. El anti-HBs me habla de inmunidad, ya sea porque curó espontáneamente o porque fue vacunado. Está negativo, es decir, que ninguna de las dos cosas han pasado. Este es el paciente que debemos mandar a iniciar el esquema de vacuna. Se le debe orientar sobre las complicaciones, los posibles
efectos que tiene una infección por el virus de la hepatitis B y lo que podemos conseguir al iniciar un esquema de vacunación. Entonces, ya ese paciente lo orientamos, estamos haciendo prevención. En el segundo de los escenarios tenemos el antígeno de superficie negativo, pero tenemos anti-HBs positivo. Oh, fácil. Paciente no está infectado, pero me dice que tuvo algún contacto, ya sea por vacuna o porque se curó, porque el anti-HBs está positivo. ¿Qué procede con ese paciente? Bueno, realizarle un COR. Si el COR sale positivo, ya sabemos que la inmunidad del paciente fue porque tuvo la infección. Si este COR sale negativo, el paciente fue vacunado y tal vez no lo recordaba, no lo sabía. ¿Qué hacemos con este paciente? Se le da la orientación, se le explica de que tuvo, en el caso de que esté positivo el COR, que tuvo la enfermedad y que el 95% de los pacientes se curan de manera espontánea o solo, y que ya él tiene inmunidad. O si fue por vacuna, es decirle que tal vez no recordaba, pero él fue vacunado para la hepatitis B y tiene inmunidad siempre y cuando el anti-HBs sea mayor de 10. Porque si está menor de ahí, se le debe indicar un nuevo esquema de vacuna a ese paciente. Entonces, el tercer escenario que nos queda es un paciente con el antígeno de superficie positivo. El anti-HBs va a estar negativo si el antígeno de superficie está positivo. No pueden estar positivos los dos. Eso no sucede. Entonces, mire cómo dice aquí, derivar. No lo decía ni aquí, ni en el primero, ni en el segundo escenario. Lo dice aquí en el tercer escenario. ¿Por qué? Porque este es un algoritmo que está diseñado para que se implemente en la unidad de atención primaria. Cualquier médico general o de cualquier especialidad puede ayudar a la prevención y al diagnóstico oportuno de la hepatitis sin necesidad de que el paciente se derive a un gastro o un hepatólogo. Entonces, ya aquí el paciente tiene la hepatitis. Ahora la interrogante es si es aguda o si es crónica. Se le puede hacer el COR. En el COR me va a decir si es IgM que es aguda, si es IgG que es crónica. ¿Qué hacemos con ese paciente? Si es el IgG que le sale positivo, a ese paciente tenemos que esperar. Como ya sabemos, el 95% de los pacientes no cronifica. Y puede ser que ese paciente más adelante se cure espontáneamente y cree inmunidad. Si el paciente tiene el IgG positivo, es decir, que es crónico. Entonces, por eso habla de derivar, porque a ese paciente hay que hacerle ahora otras pruebas para ver si ese paciente califica o no para tratamiento. Aquí tengo un gráfico donde me expone la serología de un paciente con una hepatitis B aguda. Estoy recargando y recargando porque, como le dije, ahí está la importancia de este tema. Entonces, aquí está el periodo en semana, en la línea horizontal, la semana después de la exposición de ese paciente X. Entonces, en la serología vemos que el antígeno de superficie aproximadamente a las 4 semanas se presenta. Recordar que hay un periodo de incubación desde que adquiere la infección hasta que empiezan a crearse los marcadores, la clínica y todo eso. Entonces, este antígeno de superficie a las 4 semanas, aproximadamente a las 12 semanas, hace su pico más alto. Aquí se asocia al antígeno E, que es de replicación, de viremia, y los síntomas. Es decir, que ese paciente está que sus fluidos son altamente infectivos. Entonces, luego ese antígeno de superficie empieza a descender hasta desaparecer en las 24 semanas. Tenemos aquí el COR, tanto IgM como IgG, que aparecen aproximadamente a la 6ª semana post-infección. Entonces, el IgM del COR también hace su pico, en eso las 16 semanas, empieza a descender hasta desaparecer a las 32 semanas. Y aquí es que aparece el anti-HBs. Ese periodo, cuando se negativiza
antígeno de superficie a las 24 semanas y a las 32 cuando aparece el anti-HBs se le llama periodo de ventana. Entonces, en ese periodo de ventana, el único marcador que tenemos positivo va a ser el IgM. Entonces, un paciente que nos llegue y lo único que tenga positivo el IgM es un paciente que está en etapa de resolución. Debemos repetirlo 2 meses después aproximadamente la prueba y ahí encontraremos ya anti-HBs, el anticuerpo. Y se van a producir también el COL de tipo IgG que se van a quedar de por vida, como les dije, que un paciente que se cura va a tener anti-HBs positivo, IgG positivo y también el anticuerpo E también puede estar positivo. Aquí el escenario, pero de un paciente crónico. Vimos el del agudo, ahora del crónico. En el crónico igual, aproximadamente a las 4 semanas empieza el antígeno de superficie, pero este no disminuye, como lo vimos en la aguda, sino que se mantiene por toda la vida. Y el COR, el IgM desaparece, pero sigue el IgG, que me habla de cronicidad. Entonces, el paciente puede presentar antígeno E o anticuerpo E. ¿Qué me quiere decir? Ya sabemos que es una infección crónica, cuando tiene el antígeno E, es que está replicando, y si es el anticuerpo E, no está replicando. Esto es un cuadro que resume todo lo que he dicho de las diferentes situaciones que podemos ver. Un paciente con una infección aguda, resuelta, vacunado, crónica con replicación, crónica sin replicación, portador sano, y en cada uno pone qué marcador va a estar positivo y cuál negativo en esa etapa. Entonces, luego que ya comprendemos y podemos clasificar el paciente en que si es portador, si es aguda, si es crónica, si se curó o fue por la vacuna, si está replicando, si no está replicando, entonces pasamos al tratamiento. El tratamiento de los pacientes con hepatitis B crónica, y que son los pacientes que llevan tratamiento, ya que la hepatitis B aguda no tiene un tratamiento específico, sino más bien que se da tratamiento sintomático. Solamente en los casos de falla hepática en una infección aguda se podría dar ya tratamiento antivirales. Entonces, en el tratamiento lo que va a buscar es aumentar la supervivencia, detener la progresión y prevenir las complicaciones tardías. Si se fijan, en ningún momento dije curación. ¿Por qué? Porque el tratamiento para la hepatitis B no es curativo. Solo consigue estos 3 objetivos que le acabo de mencionar, a diferencia del tratamiento del virus de la hepatitis C, que sí es curativo. Todos estos objetivos se pueden conseguir con la supresión a largo plazo de la replicación viral mediante la administración de interferón o análogos nucleótidos. El interferón ya no es tratamiento de primera línea, se deja para casos muy específicos y en países donde no cuentan con los análogos nucleótidos, debido a los efectos secundarios indeseables, a las contraindicaciones que tiene y a la forma de administración. Prácticamente no se recomienda, salvo casos muy aislados. Entonces, el tratamiento que se indica ahora son los análogos nucleótidos. Menos del 10% de los pacientes con hepatitis B crónica reciben tratamiento antiviral. Esos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el tratamiento no se inicia a todo el paciente con hepatitis B crónica. Necesitamos ciertos criterios. Dentro de esos criterios están la concentración del ADN del virus o carga viral, los niveles de ALT y el grado de fibrosis. Antes se buscaba la histología hepática con una biopsia, pero ya hay métodos menos invasivos que también se pueden utilizar como parámetro para inicio de tratamiento, como es la elastografía hepática o FibroScan.
También se tomaba en cuenta para el inicio el coste del tratamiento, los riesgos de efectos adversos, la edad y comorbilidades como cualquier otro tratamiento. Aquí, en este cuadro, vemos la postura de las diferentes sociedades de patología con respecto al inicio de tratamiento en los pacientes con hepatitis B crónica. Aquí tenemos lo que es la Asociación Española de Enfermedad del Hígado, la Asociación Americana de Enfermedad del Hígado, la Asociación Asiática de Enfermedad del Hígado y la Asociación Argentina de Enfermedades Hepáticas. Aquí ellos tienen los criterios, según cada asociación son similares, varían muy poco uno entre uno y otro, no hay muchos cambios, pero básicamente son los tres parámetros, el DNA, la ALT y la biopsia hepática mencionan aquí, pero en realidad se usan ya métodos no invasivos como la elastografía hepática o FibroScan. En este cuadro podemos ver las situaciones clínicas, tratamiento de primera línea, segunda línea y las observaciones al momento de tratar a un paciente con hepatitis B crónica. Pero básicamente el tratamiento es con tenofovir, una dosis al día por el resto de la vida. En el único caso que no está indicado el tenofovir es en los pacientes con un filtrado glomerular disminuido, que está contraindicado. Entonces, en este caso, entecavir. Existen otros análogos nucleótidos, pero si se fijan, en todos los renglones, la primera línea es el tenofovir. En cuanto a la prevención, existen dos tipos. Está la inmunización pasiva con la inmunoglobulina y la vacunación usando el antígeno de superficie inactivo. Entonces, de la vacuna existen tres versiones. Está la monovalente, que es la que se le coloca a los recién nacidos en las primeras 12 horas, principalmente. Vacuna pentavalente, que esa se puede colocar a partir de los 2 meses de edad. Y la vacuna antihepatitis A y B, que se puede colocar a partir del primer año de vida. Esto es el grupo de riesgo para infección de hepatitis B, el cual debe considerarse para la vacunación. Es un grupo bastante extenso que hay que tomar en cuenta. Entonces, la OMS, Organización Mundial de la Salud, tiene un objetivo para eliminar la hepatitis vírica de aquí al 2030. Ella propuso que para lograr esto le pidió a los países que fijen algunas metas específicas. Dentro de esas metas están que reducir en un 90% las nuevas infecciones por hepatitis B y C, reducir el 65% de las muertes por cirrosis y cáncer de hígado, diagnosticar al menos el 90% de los casos de hepatitis B y C y tratar al menos el 80% de las personas que reúnen requisitos para ello. Entonces, ¿cuál es la realidad en nuestro país, en República Dominicana? En República Dominicana se estima que la infección por el virus de la hepatitis B ronda en un 3% de la población. Actualmente contamos con el esquema de vacuna para todas las edades. Se le da prioridad a los recién nacidos. Hay cobertura para el tratamiento. Algunas aseguradoras cubren el tratamiento, no todos los fármacos, pero algunos, pero no es una cobertura completa, porque el paciente puede agotar el número de la cantidad de dinero disponible para eso y luego el paciente tendría que costeárselo él. No es como sucede en el tratamiento de la hepatitis C, que sí es cubierto por el Ministerio de Salud Pública. El éxito de la eliminación de la hepatitis vírica, según la Organización Mundial de la Salud, se puede lograr con 5 intervenciones claves. Dentro de esa intervención está la vacunación infantil contra la hepatitis B, que en el país lo tenemos. La prevención de la transmisión del virus de la madre a hijo.
En esto, los programas se implementan, tanto la Sociedad de Ginecobstetricia tienen muy pendiente el cumplimiento y tratar de que madres con hepatitis B disminuir el riesgo tomando la medida del lugar para que el bebé no salga con hepatitis B. Se escapan aquellas mujeres que no se dan un seguimiento oportuno. Seguridad e inyección en la sangre, eso creo que en nuestro país es una etapa superada, salvo ciertos casos aislados, ya todo con las nuevas técnicas de higienización, de los cuidados que hay, ya eso no es un problema, al menos en nuestro país, pero esas son directrices para todos los países, que hay países que todavía este punto es un obstáculo. Reducción de daños, pruebas y diagnóstico, además de tratamiento y atención. Yo entiendo que en nuestro país, en el punto 4 y 5, podría tener ciertas mejoras. ¿Por qué lo creo así? Debido a que existen pruebas de diagnóstico que no están cubiertas por las ARS o planes básicos de salud. Por ejemplo, un paciente, la carga viral o el ADN del virus, tanto de B y C, no la cubren las aseguradoras. Tampoco la elastografía hepática. Y la biopsia hepática, que sería la segunda opción, tampoco está en todos los centros. Entonces, ahí entiendo que podemos mejorar como país. Porque en esta parte, entonces, hacemos que el diagnóstico, no el diagnóstico, sino que se cumplan los criterios para iniciar el tratamiento, no se den, porque nos faltarían esos dos puntos de los 3 necesarios. Entonces los pacientes se pierden o no regresan o se lo hacen meses después y luego vuelven, y muchos cuando regresan ya vienen con afección hepática grave, que el tratamiento ya hay que ponérselo por la afección ya que tienen y nunca se llegan a hacer los estudios. Y entiendo que si mejoramos eso, podemos mejorar lo que es este punto de reducir la muerte por cirrosis y cáncer de hígado. En cuanto al tratamiento, yo mencioné anteriormente lo de la cobertura, que no todos los pacientes tienen acceso a un seguro privado, y el tratamiento de la hepatitis B como tal no está en el programa de tratamiento de alto costo, y entonces esto podría también ser un obstáculo. Y la atención, podemos decir que en las ciudades grandes sí podemos contar con atención médica adecuada. Existen algunas zonas rurales que no tienen el acceso a la atención médica del lugar, y eso también podría ser un obstáculo en nuestro país para alcanzar los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para el 2030. Entonces, pero entiendo que si se implementaran políticas como lo del tamizaje y que se inicie en las unidades de atención primaria, esto podría cambiar. Entonces, para terminar, quiero dejar algunos mensajes para que lo podamos poner en práctica en nuestras práctica habitual. Serían los siguientes. Se le debe hacer un testeo de infección por el virus de hepatitis B a toda persona por lo menos una vez en la vida. El paciente que resulte negativo debe ser vacunado. La vacunación para el virus de hepatitis B debe ser aplicada de forma universal. La respuesta a la vacunación debe ser evaluada en el personal de salud, en los pacientes inmunosuprimidos y en personas de alto riesgo de infección. Se consideran niveles protectores de anti-HBs si están por encima de 10. Una vez que se obtiene, no se requiere controles posteriores, excepto en los pacientes en hemodiálisis, y también se pueden considerar otros pacientes inmunosuprimidos. La hepatitis B aguda en adultos se cura sin secuela, por lo cual no es necesario un tratamiento
específico o no existe, lo que se le da es un tratamiento sintomático más bien. La indicación del tratamiento se basa en la combinación de 3 criterios, como mencioné anteriormente: la carga viral, los niveles de ALT y la severidad de la enfermedad hepática. Los pacientes que no reciben el tratamiento deben ser controlados y darles un seguimiento periódico con determinaciones de ALT, determinación del ADN del virus y también lo que es la estadificación no invasiva de la fibrosis con la elastografía hepática o FibroScan cada 6 a 12 meses, dependiendo del caso. Como le comenté, por el alto riesgo que tienen estos pacientes de hacer cáncer hepatocelular sin necesidad de presentar cirrosis. Hasta aquí mi presentación. Quiero dejarlo con esta imagen que es el Parque Nacional Cueva de las Maravillas. Es un área protegida que se encuentra en San Pedro de Macorís. En el 1949 tenía otro nombre, que era la Cueva de Jaguar, donde se pueden encontrar pinturas antiguas de nuestros taínos. A los que no lo conocen, les invito a que apoyen el turismo local y vayan y vean esta maravillosa obra de la naturaleza, y a los que ya lo conocen, que vuelvan. Entonces, hasta aquí mi presentación. Gracias, y cualquier pregunta o duda o comentario que tengan, estoy atenta para recibirlo. Excelente, excelente. Gracias. Adelante, Kenia. Gracias, doctora. De verdad agradecer a la doctora Juana Adolfo por una tan magistral exposición, por la forma tan clara de expresar y de dar a conocer algo que es complicado, como son los marcadores de hepatitis B. Así es. Preguntas que vamos a ir dejando que se las vayan haciendo, pero hay una que le escribieron en el chat, y es: ¿cuál es el grupo más afectado? ¿Cuál es el grupo de edad más afectado en la República Dominicana en los pacientes de hepatitis B? Mire, en República Dominicana las estadísticas no son muy buenas, porque no estamos acostumbrados a hacer estadísticas. Si ahí aparecen estadísticas, son particulares de algún centro que otro. Entonces, en la revisión traté de buscar estadísticas de República Dominicana, y lo más que encontré era que la prevalencia era en un 3% de la población de la hepatitis B crónica. Como le digo, ya la incidencia en los recién nacidos ha disminuido bastante, y en la niñez, porque el programa de vacunación es muy eficiente cuando se trata de recién nacidos. Se puede acabar para los adultos, pero las vacunas para los recién nacidos no se le permite ya a un recién nacido salir del hospital sin estar vacunado para la hepatitis B. Okay. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Pueden levantar la mano? ¿Sí, Kenia? No, estaba preguntando si tienen otras preguntas. Sí. Yo la escribí ya. Buenas noches. Adelante, puede decirla, doctor Hernández. Hello. Respecto al uso de inmunoglobulinas, sí. ¿Qué actualización tenemos respecto al uso en cuanto a la efectividad y quizás el riesgo en los crónicos? En los crónicos, no. En la inmunoglobulina se utiliza más en los casos de personas con contacto, personal médico de alto riesgo que tuvo contacto con un suero de algún paciente que se desconoce su estatus o portador de hepatitis, pero no como tratamiento para lo que es hepatitis B crónica. No tiene como... O sea, no habría ese desarrollo acelerado, esa medicación con inmunoglobulina y con los propios anticuerpos contra hepatitis B, ¿no sería favorable para el uso en esos pacientes? No está descrito el uso ni... Es decir, como mencioné, el virus de la hepatitis B en sí no es citopático él.
Es la respuesta inmunitaria del huésped que Sí. va a dictar cuál es la agresividad de la sintomatología y de la enfermedad. Es lo que se ha visto con este virus. No Es por como eso que otro virus, como que hay diferentes a la hepatitis B, que sí son citopáticos. En este no se ha visto. Pero no hay estudios que avalen el estudio de inmunoglobulina, o por lo menos estudios ya estandarizados, que se usen para tratar de reprimir lo que es la replicación o algo en estos pacientes. excelente, gracias, doctora. Ok, creo que el doctor Ramírez quiere, hoy veo que, doctor, quería hacer una pregunta o comentario. Carlos, en Boston. Buenas noches, yo estoy de servicio esta noche, pero en lo que escuché a la doctora, Sí. pues, pude más o menos escuchar algo que decía que los pacientes pasan directamente a hacer un CA, o sea, un hepatocarcinoma Carcinoma. por infección del virus De la hepatitis B. La pregunta mía es si no es al revés, si es que el paciente primero debuta con una cirrosis, ya un hígado ya previamente lesionado. Y también quiero acompañar esta pregunta, porque aquí en Massachusetts acaba de salir un estudio y yo me alegro de eso, me alegro que ese estudio haya salido, que pequeñas porciones de alcohol, pequeñitas porciones de alcohol pueden dañar el DNA de los genes. Entonces, mi pregunta está dirigida, si ese paciente ya generalmente en nuestro país abusan de alcohol, ya un hígado muy lastimado ya por alcohol, etcétera, ¿no hacen los pacientes primero cirrosis antes de hacer el hepatocarcinoma? Lo que expliqué fue que a diferencia del virus de la hepatitis C, que para que un paciente haga hepatocarcinoma necesariamente tiene que hacer cirrosis, en el virus de hepatitis B no es necesario. Está bien, ya, gracias. Ya puede lo hice. ocurrir ambas cosas. Puede ser un paciente que haga la cirrosis y luego el cáncer y que no la tenga. Muchas gracias. Lo que pasa es que estoy trabajando, entonces... Y, sí. Mire, con respecto a lo que decía usted del alcohol, entonces Sí. hay pacientes que en los pacientes con hepatitis B crónica tienen diferentes fases de la enfermedad. Y hay una fase que se llama fase de reactivación. Entonces, el alcohol en esa fase se asocia a lo que es el hepatocarcinoma. Exacto, exacto. Más que a la cirrosis en un paciente con hepatitis B. Excelente. Gracias, Carlos. Kenny, ¿alguien más que quiera levantar la mano o abrir su micrófono? Lo pueden abrir. No, Doctora, yo quería preguntarle algo. Al doctor Ruiz. Sí, gracias. Felicidades por la presentación. Doctora, usted dice que la OMS tiene planes futuros al 2030, pero el 2030 faltan 7 años. Sí. Yo no creo que 7 años, como están los países nuestros, el día de desarrollo tercermundista, cualquier nombre que lo usemos, vaya a funcionar. ¿Será planes para el primer mundo? Ellos en el 2016 se plantearon eso y en mayo del año pasado volvieron a hacer la reunión, la asamblea, para hablar del tema de las enfermedades, la hepatitis vírica, el HIV y eso, y volvieron a rectificar, agregaron otras estrategias, pero ese es, vamos a decir, el sueño, la utopía que tiene la visión que ellos tienen. De erradicar. Como les dije, en nuestro país hemos avanzado y dentro de los puntos y los objetivos, ya con la vacunación en los niños, con las estrategias de las madres infectadas para que el niño no se contagie o no se le transmite la hepatitis B, se está disminuyendo esta, que es una de las principales causas de nuevos casos en el mundo, es la transmisión vertical. Y aquí se está trabajando mucho por esa parte, no tanto ya por lo que ya la tienen, lo que son crónicos, pero sí están tratando de reducir los nuevos casos. Países de África, para allá, de los niveles, el país de nosotros al lado con Haití, esos países, es fuerte. Eso es difícil que nosotros ni siquiera vacunas, no hay nada para nada. Entonces, lo ideal es en espacios como este de concientizar a la población médica
de que, Claro. como le dije, el tema, por eso lo quise orientar por la parte de los marcadores virales, porque es un tema que desconoce mucho la mayoría. En mi Claro. práctica diaria, a veces yo recibo pacientes que llegan alarmados porque le anti-HBs positivo y me lo mandan a un médico. Cuando eso es lo que quiere decir que el paciente tiene inmunidad y me lo mandan con Sí. pacientes de la cabeza grande que tienen hepatitis B. Sí. Entonces Sí, ya es sí. un desconocimiento también de la población Que hay que crear médica, conciencia. que hay que crear conciencia para ayudar a Sí. la Organización Mundial de la A, Salud. a propósito de eso, doctora, quería preguntarle a propósito de la pregunta que hizo el doctor Ramírez, Carlos, la cirrosis hepática en sentido global, ¿cómo está la incidencia en la República Dominicana con otras causas o mezclado? No, las principales causas de hepatitis, de cirrosis son las causas virales, tanto hepatitis B Okay. como hepatitis C. Y Luego le sigue sigue el siendo alta, alcohol. es alta. Sí, sí, sigue Okay. siendo alta. Y el alcohol, pero como le digo, ninguna estadística aquí en República Dominicana uno la puede decir 100% porque Sí. no hay una página o algo que No, ya nada. uno lo hace por lo que uno ve en la práctica, en el día a día y eso. Pero sí sé, Hace, las principales son virales, igual Hace que en otras. algunos años, por el año 2016, 2015, si mal no recuerdo, tuvimos un congreso médico en el Hospital Lincoln en el Bronx. Vino el grupo de gastroenterología de hepatitis del Hospital Mocoso Puello. Entre ellos estaba el doctor Ricardo Corporán, la doctora García, Virginia García y Plutarco Restituyo, que es mi tío. Sí, sí. Y ahí cuando se tocó el tema, le preguntábamos sobre estadística y lo que se hace sobre hepatitis en Santiago no lo conoce la capital. Así mismo es. Y Como le entonces dije, increíble. son cosas particulares. Cada estadística, Exactamente. cada centro se queda con ella. En dos centros Exacto. tiene su estadística, pero no hay una estadística general. Pues yo creo que ha llegado el momento de que eso se unifique con esta tecnología y más ahora que se está hablando de inteligencia artificial, donde la tendencia Sí. de ahora es evitar que se enferme y la inteligencia artificial está ayudando en ese sentido porque puede detectar, determinar con muchos años de anticipación si se puede complicar un paciente. Sí, todo eso es voluntad política. Exactamente. Claro, sí. Tenemos al doctor Williams, que también creo que... Williams está levantando la mano. Sí, adelante, doctor, que Sí. tiene el micrófono abierto. Simplemente un comentario con relación al último punto que tú tocaste sobre los datos y cómo se recolecta la información en la República Dominicana, porque el Departamento de Epidemiología del Departamento de Salud Pública tiene los recursos necesarios para hacer esa colección. El problema yo no creo que sea necesariamente de cada centro, sino es un problema central de descentralización de la información. En otras palabras, es la voluntad administrativa de los funcionarios la que no permite que se colecten buenos datos, porque los recursos están ahí. Exacto. Y la estructura ya está. Y ellos son tienen leyes. los centros. Y tienen los centros, son leyes, son reglamentos que hay que establecer quizás. Eso sería importante. Doctor Hernández, adelante. Sí, disculpen la interrupción, pero recuerde que en muchos de esos centros, incluso como por ejemplo el área del sur, que es una de las poblaciones más grandes, esos centros de atención primaria, ningunos, que son quienes reciben los pacientes y quienes pueden documentar desde la raíz todo, no tienen ni siquiera luz ni computadora, nada. Oh, Dios mío. No hay una forma de documentar. Exige, como ustedes dicen, la estructura está, pero hace falta mucha inversión por parte de los encargados por ejemplo, el SENASA y la misma Salud Pública, y no lo hay. Bueno, claro. Sí, pero sigue siendo un problema de visión de las autoridades, desde las autoridades locales que no tienen la visión ni la visión, hasta las autoridades nacionales que son miopes de la realidad de la condición de salud del mundo. Porque eso es un asunto político, pero también de educación, como ella dice. Y si los médicos y los profesionales de salud no están interesados en colectar información, sabiendo que es de la manera en que se hace, que se progresa, entonces no se puede hacer nada. Claro, sí. Sí.
Quisiera que abriera su micrófono el doctor Francisco Bautista, que es un miembro nuestro, fundador, gastroenterólogo formado ahí en el Hospital Bronx Lébano, en la época difícil donde la hepatitis también tocó muy fuerte ahí en el Bronx, para oír su experiencia. Doctor Bautista. Aquí No sé si- estamos. Adelante, Buenas noches profesor. a todos. Buenas. Óigame, ¿cómo es el nombre de la doctora? Juana Dolville. Ajá. Explicó excelentemente, ¿verdad? Esos marcadores que teníamos que embotellarnos para los exámenes, eso con... Se nos olvidaban antes de entrar al examen. Sí. La verdad que yo no había oído una juventud tan preparada hablando tan bien de la hepatitis B. O sea que la felicito de corazón. Magnífica labor. Gracias, Sí, doctor. muchas gracias, doctor. Yo sentía hasta orgulloso. Estamos por aquí en Miami para servirlos a todos. Casi somos familia. Sí, gracias, doctor. Mi segundo apellido es Bautista. Bautista, Qué bien. Sí, excelente. Sí. Bueno, hay sí. tal vez una nota a añadir a la nueva camada de médicos que viene, con sentido a las hepatopatías crónicas, no tan solo a las hepatopatías crónicas, sino en realidad a cualquier enfermedad crónica. La gran mayoría de ellas, sea enfermedad vascular coronaria, enfermedad vascular cerebral, sea cáncer, sea las hepatopatías, sean las enfermedades pulmonares crónicas, Alzheimer, Parkinson disease, cual que sea, bueno, por lo menos un 95% de las circunstancias, el médico de esta nueva camada tiene que tener en cuenta que no es suficiente el tratamiento sintomático del paciente. No es suficiente tratar una radiografía normal, no es suficiente tratar un laboratorio, una resonancia, una tomografía. Tenemos que ir a 4 causas raíces que estamos pasando por alto por años. Y en el caso de la hepatopatía crónica por la hepatitis B, como ejemplo, podemos decir que hay que atender esa inflamación sistémica que hay en el organismo, porque no es una inflamación del hígado nada más, hay una inflamación sistémica. Tenemos que tratar el estrés oxidativo que ha causado la enfermedad y el desequilibrio inmunológico que hay. Esa es mi Sí, claro. Sí. Muchas gracias, doctor Bautista. ¿Cómo no? Doctor, gracias por su participación. Doctora Dolville, ¿algunas palabras finales para cerrar nuestra conferencia? No, agradecer la oportunidad y como le he dicho a Kenia, que como ella bien dijo, mi amiga y una hermana, que estamos a la orden, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos a la orden. Tiene un compromiso y la mala noticia es que ahora usted va a tener más trabajo con nosotros. Va a tener más ocupación. No, se reciben bien. Gracias por su participación en el día de hoy en un tema de tanto interés que nos interesa a todos. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Gracias, Kenia y todos. Ruiz y participantes, doctor William. Buenas noches a todos. Que descansen. Gracias.